Ministerio Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 17. Apocalipsis 6, versículos 12 al 17. Dicen de la siguiente manera: Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Caos del día final. El tema de esta mañana: caos del día final. Escuche usted con atención. Algo el Señor tiene para llamarnos la atención, para reflexionar sobre el caos que se aproxima, caos del día final. Una noche se cuenta en las carreteras, aquellas enormes carreteras de Chicago, que la carretera estaba congestionada totalmente, los carros estaban detenidos, nadie podía moverse, y por ahí más adelante principió a correr un rumor. Antes toda la gente estaba pensando que allá adelante había un accidente, que había pasado algo grave, y ahí estaban detenidos simplemente esperando. Pero se corrió el rumor: allá adelante está apareciendo la imagen de Jesucristo. Y la gente principió a correr, a ir a ver qué era lo que sucedía con esa imagen de Jesucristo que estaba apareciendo. Algunas personas regresaban, y después de haber visto aquello, regresaban compungidas, regresaban agitadas. Pero otras también venían argumentando y burlándose que simplemente era el efecto de la luz con algunas sombras. Un hombre llegó, un conductor llevó su vehículo y lo paró violentamente. Se bajó para preguntar qué era lo que sucedía, y la respuesta de una de aquellas personas que venían afectadas, de una de aquellas personas que venían agitadas, le dijo: Jesús está aquí. El rostro de aquel hombre cambió. Aquel hombre se sintió todo quebrantado y luego con titubeo principió a encaminarse para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando aquel hombre regresó, le comentó a un amigo: Quedé sobrecogido. Quedé completamente atemorizado cuando escuché que Jesús estaba aquí. Es que yo no estoy preparado para el día del juicio. Y hay muchas personas que no están preparadas. Hay muchas personas que simplemente están viviendo y no se percatan de que se aproxima el caos del día final. Oiga, cuando yo hablo de caos en esta mañana, estoy hablando de confusión, estoy hablando de desorden. Y esto sucede al hablar de que la gente no está preparada, con muchas personas, aún religiosos de cualquier credo, incluyendo evangélicos, que están viviendo simplemente su rutina de religión, que simplemente están pasándola yendo a una iglesia y simplemente acomodándose socialmente a una iglesia. Eso está pasando con muchas personas que no se han percatado que la ira del Cordero se aproxima, que el Señor Jesucristo está cerca para venir a juzgar también a los enemigos. Porque hemos hablado mucho de que Jesucristo viene para llevarnos, y claro que es una realidad, pero también Jesucristo viene para descargar su ira sobre los enemigos. También tenemos que entender esto, que Dios es amor, y muchas personas argumentan de que si Dios es amor, ¿cómo es posible que nos va a mandar a un infierno? Y entonces no quieren aceptar a Cristo porque simplemente todos vamos a ser salvos. Pero no, hermanos, Dios es amor, y Dios está dando un periodo abundante de tiempo de gracia para que la gente pueda reconocer a Cristo, para que la gente pueda aceptar a Cristo como su Salvador. Pero ese periodo de gracia se está terminando, va a llegar el tiempo del fin, y entonces ya no va a haber gracia, ya no va a haber amor en beneficio del hombre,
sino que va a descargarse la ira del Cordero. Yo quiero que esta mañana organicemos nosotros los eventos finales. Yo quiero que nosotros organicemos los eventos que van a suceder pronto. En primer lugar, ¿qué es lo que estamos esperando? En primer lugar, lo que la iglesia en este momento está en una espera. Puede ser hoy, mañana, esta semana, este mes, este año. El Señor va a venir. Pero ¿cómo va a venir? Va a venir para arrebatar a su iglesia. Jesucristo viene a las nubes y su iglesia es raptada, es arrebatada. Esto es lo que conocemos como el rapto, el arrebatamiento. Ahora, yo quiero que ustedes y yo entendamos esta mañana algo bien importante. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. La segunda venida del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que entenderla y tenemos que dividirla en dos etapas. La segunda venida de Cristo, la primera etapa es lo que estamos esperando, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. Esto va a ser literal. El Señor viene a las nubes y estando en las nubes, la iglesia es arrebatada, es raptada para llegar al encuentro con su Señor allá en las nubes. Allí es donde va a haber un encuentro en las nubes, en el cielo, entre Jesucristo y su iglesia. La iglesia que es su novia, la iglesia que es su esposa, que se está preparando para recibirle. Pero también la segunda etapa de la venida de Jesucristo, la vamos a encontrar 7 años más adelante, porque Cristo hoy arrebata a su iglesia, hoy se lleva a su iglesia, y 7 años más tarde, Cristo ya con su iglesia, con la que se ha casado, Él viene a esta tierra, pone sus pies sobre el monte de los olivos, como dice Zacarías 14, como dice Hechos capítulo 1, y entonces el Señor inicia en esta tierra, casado con su esposa, el reino milenial, pero también pone en su lugar, castiga a los incrédulos y a los rebeldes. Tenemos que entender que entre estas dos etapas de la segunda venida de Jesucristo, ya lo mencioné, hay una diferencia de 7 años. Hoy el Señor se lleva a su iglesia. La iglesia se une a Cristo y por 7 años está gozando lo que se conoce como las bodas del Cordero. Está gozando la bendición y va a gozar también la entrega de galardones que el Señor tiene preparado para todos los que hacen algo en la obra del Señor. Pero mientras la iglesia está gozándose en el cielo 7 años en las bodas del Cordero, en esta tierra las personas que se han quedado también pasan estos mismos 7 años, solamente que no de fiesta como nosotros en el cielo, sino que van a pasar lo que se conoce como la tribulación. Cuando nosotros estudiamos la tribulación, hermanos, nos damos cuenta de que va a ser terrorífica. Lea usted Apocalipsis capítulo 4, del capítulo 4 hasta el 18, hasta el 19, y ahí va a encontrar usted todos los acontecimientos, todos los sucesos que van a desarrollarse en esos 7 años de la tribulación. Nosotros esta mañana vamos a estudiar el final de esos 7 años. Nosotros esta mañana vamos a estudiar la parte final de la tribulación que nosotros estamos titulando Caos del día final. Cuando el Señor con su iglesia, oiga esto, se aproxima a la tierra para destruir a sus enemigos, entonces van a suceder cosas tremendas, cosas que nosotros queremos esta mañana estudiar, porque Jesucristo va a venir a esta tierra. Jesucristo va a poner su pie en el monte de los olivos. Jesucristo, también Zacarías lo dice, va a reinar desde Jerusalén, porque Jerusalén va a ser la capital del mundo. Estudiemos entonces esta mañana el caos del día final. Imaginemos en este momento, la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia es arrebatada, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, instantáneo. Muchas personas van a estar platicando, un cristiano con un inconverso. El cristiano en lo que parpadea que el hombre es arrebatado y es quitado. Van a haber muchos accidentes, muchos problemas. Imagínese usted a personas que van manejando vehículos, aviones,
y que en ese momento sean arrebatadas porque tienen a Jesucristo. Van a haber una serie de accidentes, una serie de alarmas tremendas. Van a desaparecer miles, millones de cristianos y la alarma de todo el mundo. Pero después de que se dé alguna explicación, después de que se explique simplemente que algo sucedió anormal, el mundo va a volver a la normalidad de él. El mundo va a volver a su normalidad de maldad. Ahora también quiero decirles, en este momento estamos esperando que Cristo arrebate a la iglesia. Y si, hermanos, permanece la guerra del Golfo Pérsico y otras guerras que se van a suscitar, yo quiero decirles a ustedes que en ese período, después de que la iglesia sea arrebatada, va a haber soluciones a los problemas de guerras, porque ahora se va a levantar entonces un enorme caudillo, un hombre que va a dar soluciones a todos los problemas del mundo, le va a dar solución a todos los conflictos mundiales, pondrá en orden a los árabes para que ya no tengan agresión en contra del pueblo de Israel. Este hombre se acercará a Israel, hará un tratado de paz, un tratado de no agresión para el pueblo de Israel, y todo el mundo va a creer en él, porque va a pacificar al mundo, porque las naciones van a vivir en una aparente paz. Este hombre es el anticristo, el hombre de pecado, como dice el Tesalonicenses, el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7. Ahora, miren ustedes, la tribulación se caracterizará porque en la primera parte de esa tribulación, quiero que ustedes recuerden, la tribulación, al igual que las bodas del Cordero, tarda 7 años. La tribulación se divide en 2 partes de 3 años y medio cada una. Y la tribulación en su primera parte se va a caracterizar porque van a haber muchas luchas, porque van a haber derrocamientos de algunos líderes, de personas que no quieran ponerse a cuentas de acuerdo con el gobernante de este mundo. El anticristo va a convencer al mundo, y cuando la gente crea en aquel hombre, porque ha dado soluciones al mundo, porque ha dado una paz aparente, cuando llegan el final de estos primeros 3 años y medio, entonces este hombre se va a desenmascarar. Este hombre va a declarar verdaderamente lo que él es, pero ya va a tener dominado completamente al mundo. Lo primero que va a poner es una religión universal, un ecumenismo. Ya no van a haber diferentes religiones, una sola religión. Y si hay una sola religión, también tiene que haber un solo Dios. Pero el solo Dios que va a haber en ese tiempo va a ser Él mismo, el anticristo. Si usted lee el capítulo 6 de Apocalipsis, que estamos estudiando una parte de él, este capítulo 6 de Apocalipsis muestra esa general de la tribulación. Leyendo Apocalipsis se da cuenta en rasgos, en síntesis, se da cuenta de todo lo que es la tribulación. El Apocalipsis tiene 7 sellos. En el capítulo 6 usted lee 6 sellos, y los 6 sellos son los que indican qué es la tribulación. ¿Quiere que se los explique por un momento? El primer sello está en el versículo 1 y 2 de Apocalipsis 6. Es la entrada triunfal del anticristo. Entra en escena el hombre que va a dominar al mundo y que lo va a poner en contra de Dios. Pero fíjese que sale montado en un caballo blanco, dice el versículo 2. Es decir, que es hasta imitador, porque Jesucristo aparece en el capítulo 19 en un caballo blanco. Este hombre es un imitador, porque imita también al Señor. Viene en un caballo blanco. Ahí viene la incursión, la entrada en escena del anticristo. Si usted lee el versículo 3 y 4, ahora principian las consecuencias de ese anticristo en esta tierra, guerra. El segundo sello de Apocalipsis está indicando que va a haber guerra. El tercer sello de Apocalipsis, versículos 5 y 6, habla de hambre. Consecuencia de la guerra, ya no va a haber que se siembre, va a haber hambre. Versículos 7, 8, el cuarto sello, muerte. Consecuencia de guerras, de hambre, también va a haber muerte. Versículos 9, 10 y 11, es el quinto sello. Nos están indicando a los mártires, los que van a morir porque creen en Cristo en la tribulación. El que cree en Jesucristo allá en el período de la tribulación va a tener un sufrimiento tremendo. Van a morir descuartizados, van a morir como mártires, van a sufrir tremendamente. Y esto es lo que dice aquí, decapitados y de muchas maneras. Pero cuando llegamos al versículo 12, para finalizar con el 17, que es lo que estamos estudiando,
entramos al sexto sello, y el sexto sello nos está marcando la última parte, el tiempo final de la tribulación, tiempo en el que el Señor Jesucristo viene con su iglesia en la segunda etapa de la segunda venida de Jesucristo. Caos del día final. En primer lugar, estudiemos caos ambiental del día final. Oiga lo que dice los versículos 12 al 14. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Caos ambiental. ¿Sabe usted el caos en que vivimos en este momento en Guatemala y en el mundo? El ambiente que estamos presentando en nuestro tiempo. Ahora fíjese, es un ambiente de expectativa. No sé si usted se ha dado cuenta de esto, mi hermano, pero el mismo elemento de la guerra del Golfo Pérsico está haciendo que toda la gente esté inquieta. Toda la gente se están preguntando qué sucederá. Aún los que están dudosos, los que no creen nada de esto, preguntan qué dice la Biblia sobre el fin del mundo. Y está el ambiente de expectativa. Y este ambiente de expectativa nos está diciendo que Jesucristo ya viene. Y Jesucristo viene para raptar, para llevarse a su iglesia y que principie en esta tierra la tribulación. Imaginen ahora ustedes el tiempo, no en este momento de que la iglesia va a ser arrebatada, y pasemos 7 años después de este arrebatamiento. Imaginemos el momento que se presenta aquí en este pasaje, que el anticristo está dominando al mundo, las personas están siendo oprimidas por el anticristo y ahora principian a sucederse ciertas situaciones en el ambiente. Hay un caos ambiental que está indicando que es el día final. Lo primero que dice que van a haber terremotos. Ahora, aunque aquí dice va a haber terremoto, va a haber un gran terremoto, fíjese, y algunos de nosotros podemos decir, bueno, va a haber un terremoto, en nuestro tiempo están habiendo terremotos, así que va a estar mejor. Pero hermanos, van a seguir los terremotos, en la tribulación van a haber terremotos en lugares de la tierra, pero aquí se habla de un gran terremoto. Si usted lee el pasaje paralelo de Apocalipsis 16, nos dice que ese terremoto va a ser tan grande, como también dice este pasaje, que es grande como nunca ha habido sobre la tierra. Es decir, yo entiendo que este terremoto no solamente va a ser de una intensidad enorme como nunca ha habido, sino que va a ser un terremoto a nivel mundial. Va a haber destrucción del mundo, se van a caer los edificios, se van a destruir todas las casas. Y ya ustedes saben, los que pudimos pasar un terremoto aquí en Guatemala, podemos entender tremendamente lo que va a significar un terremoto a nivel de todo el mundo. No vamos a poder recibir ayuda de ningún lugar porque en todas partes ha habido terremoto. Pero no solo eso, ya eso sería suficiente. Pero dice también de los astros. Está hablando del sol y de la luna como fundamentos especialmente, que van a perder su brillantez, que el sol y la luna pierden su luz. Dice que el sol se va a poner opaco, que el sol se va a poner negro, como que si usted le pusiera un costal y lo envolviera con un costal para que no diera su luz. Este es el significado de este pasaje. El sol se va a poner opaco, la luna se va a poner rojiza, es decir, que no va a dar su luz. Es decir, que vamos a estar a mediodía. La gente va a estar, yo no voy a estar. La gente va a estar a mediodía y no va a haber luz, van a estar en tinieblas. Además de que están en destrucción, además de que están en ruinas porque ha habido un terremoto incontenible. Como si no fuera suficiente esto. Hay un escritor que se llama Win Malvo, escribe acontecimientos del futuro, a dar muchas interpretaciones. A veces es algo exagerado, según mi opinión, pero este hombre dice que los conflictos bélicos, las explosiones atómicas van a opacar la visibilidad y por eso es que el sol y la luna no se van a ver. Yo creo que el sol y la luna van a perder brillantez porque Dios así lo va a permitir. Pero no solamente eso, dice que las estrellas caerán del cielo. Yo voy a dar 2 interpretaciones de las estrellas. La primera la voy a dar en este momento en el caos ambiental. Las estrellas van a caer. No vamos a pensar que son las estrellas que estamos viendo en este momento en el cielo, las estrellas que dan luz,
porque esas estrellas son muchísimo más grandes que la propia Tierra. Pero sí vamos a entender que puede ser que la atmósfera esté lastimada, esté abierta, esté rota, y que principie a haber una lluvia de aerolitos, de meteoritos sobre la Tierra. Aún, hermanos, estamos en el tiempo de los misiles. No sería extraño que hubieran lluvia de misiles por todas partes a través de un conflicto, de una conflagración grande que hay en esta tierra. Lo que pasa, lo que sí entendemos, que va a haber una lluvia de cosas exteriores que van a no solamente a continuar la destrucción que aquel terremoto había ocasionado, toda la gente viviendo en oscuridad, y todavía dice el Señor, como cuando la higuera es sacudida por el viento y tira todos los higos por un lado, así va a ser esta lluvia de estrellas, de meteoritos, aerolitos o de misiles que va a caer sobre todo el mundo. ¡Qué caos del ambiente, verdad! ¡Qué ambiente más terrible! Un ambiente de tristeza, un ambiente donde la gente ya no quiere moverse, está completamente deprimida solamente por el caos ambiental. Pero algo pasa en ese caos ambiental. Dice que el cielo, oiga, el firmamento, como que si fuera una pantalla, como que si fuera un telón inmenso, se enrolla en un momento dado. ¿Para qué? Para dejar abierto un escenario. Aquel momento que ha estado de oscuridad, en un momento enorme, en un momento se ilumina todo el cielo, porque el cielo se enrolla, como que se abre el telón, y ahora va a presentarse algo muy importante. Se está esperando el acontecimiento especial que pueda suceder, y este acontecimiento es la segunda etapa de la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir. Caos ambiental. Ahora, ¿se ha dado cuenta usted cómo el mundo se está distorsionando? ¿Se está dando cuenta usted ahora que estamos viviendo actualmente cómo el mundo se está destruyendo a él mismo? El medio ambiente en el que vivimos lo estamos destruyendo. Solamente piensen en el lago de Amatitlán, cómo los gobiernos, las fábricas, las personas mandan todos los desechos para Amatitlán y estamos destruyendo un lago. ¿Se ha dado cuenta que nosotros somos personas sucias, que la basura la tiramos por todas partes, que no tenemos cuidado de estar cuidando el ambiente? ¿No se ha dado cuenta usted de que las personas andan con sus buses llenos de humo? El humo está contaminando el ambiente. ¿Y qué nos importa? No importa, terminemos, principiemos a preparar ese caos ambiental que se avecina. Ahora, hermanos, yo estoy hablándoles a ustedes de este aspecto, y les estoy hablando en una forma suave, en una forma tranquila. ¿Por qué, hermanos? Porque la crisis mundial extrema que se avecina sobre el mundo no es para mí, hermanos. Yo estoy listo para que venga Cristo. Yo estoy listo para que la primera etapa de la segunda venida, que es el arrebatamiento, sea para mí. Yo me voy con Cristo antes de que suceda este caos. Yo voy a estar con el Señor. Ahora le pregunto a usted, ¿se va conmigo? ¿Está usted seguro que se va conmigo? Quiera el Señor que usted y yo no pasemos por el caos del día final. Hemos hablado del primer punto, caos ambiental. Toquemos el segundo punto, caos social del día final. Quiero enfatizar, quiero recordar que cuando hablo de caos estoy hablando de confusión, estoy hablando de desorden. Versículos 13 y 14 otra vez. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Las estrellas del cielo cayeron. Esto ya lo interpretamos desde el punto del caos ambiental, como una lluvia de aerolitos, meteoritos o misiles que van a estar cayendo sobre un mundo que ya va a estar destruido por un terremoto. Pero también en una segunda interpretación de estas estrellas, también podemos entender nosotros que en un sentido figurado, estrellas va a significar grandes personajes, hombres que han estado en una opulencia, que han estado en un lugar de preponderancia en el mundo, líderes mundiales. Y cuando dice que cayeron las estrellas, estos líderes mundiales nos indica que van a caer, que van a ser derrocados. Y oiga, este periodo de la tribulación, el periodo en el que el anticristo está gobernando al mundo,
también tiene esa característica. El anticristo se va a levantar, y se va a levantar como un hombre poderoso, autoritario, como un hombre exclusivo, y toda persona y todo gobierno o todo reino que se oponga a él será destruido. El ambiente social que se vive en esa época va a ser un ambiente de temor, va a ser un ambiente de opresión. Nadie va a querer sublevarse, nadie va a querer hacer algo, porque aquel hombre inmenso, aquel hombre que domina el mundo, va a ser exclusivo, autoritario, y va a tener poder para destruirlos. ¿Saben? Las personas en ese ambiente social van a vivir con la marca del anticristo. El Apocalipsis nos lo menciona, que va a ser el 666, la marca que las personas van a tener. Tienen que adorar al anticristo también, ¿se ha dado usted cuenta de esto? Las personas van a tener que adorar al anticristo, porque el anticristo está gobernando y el anticristo está mandando. Esa marca está en Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 nos dice que van a tener la marca del 666. Va a crecer la maldad, va a crecer el odio. Las personas que se rebelen contra el anticristo van a sufrir tremendamente. Las personas que se atrevan a aceptar a Cristo en esa época van a morir como mártires. Sus hijos van a ser descuartizados, despedazados. ¿Cuánta maldad no va a haber? Qué tremenda va a ser esa crisis, ese caos social del fin, del día del fin. ¿Se da usted cuenta de la situación que vivimos en Guatemala? ¿Se da cuenta usted en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo en Guatemala y en el mundo? Estamos viviendo una sociedad que se está desmoronando. A nivel mundial, las bodas, los matrimonios ya no existen, la suciedad sexual por todas partes, la degradación moral es tremendo. Los principios elementales de la moralidad se han terminado. Hay un desprecio abrumador por la vida humana. La vida humana ha sido desvalorizada. Y oiga, en nuestro tiempo estamos viviendo esa época. Y eso, oiga, por favor escuche bien esto. Estamos en un mundo tan malo y perverso donde se han perdido los elementos más importantes de la moralidad, el desprecio a la vida, ya lo acabo de decir. Oiga, si en este momento está el Espíritu Santo con nosotros y en nosotros, el Espíritu Santo, por eso es que nosotros somos templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida y está con nosotros. Pero ¿sabe? Segunda Tesalonicenses dice que el Espíritu Santo está en esta tierra también para contener el pecado, para contener el mal. Ahora, imagínense ustedes, si el Espíritu Santo está conteniendo el mal, imagínense cómo está el mundo. Ahora dice la palabra en Segunda Tesalonicenses, que cuando la iglesia sea arrebatada, que cuando la iglesia sea quitada por el Señor de esta tierra, también el Espíritu Santo va a ser quitado, va a quitarse esa función de frenar al mundo, ese dique que está puesto, ese freno va a ser quitado y entonces va a entrar la maldad como una avalancha. Y en nuestro tiempo que está el Espíritu Santo, la maldad está insoportable. Imagínese cuando no esté el Espíritu Santo en el período de la tribulación, cómo la maldad se va a acrecentar. No habrá quien contenga el mal. Ahora, muchas personas me preguntan, mire, disculpe, ¿en la tribulación va a haber oportunidad de aceptar a Jesucristo? Y yo le digo, claro que sí, va a haber oportunidad de aceptar a Cristo. Y luego me contesta, entonces acepto a Cristo en la tribulación. ¡Qué absurdos! ¡Qué ingenuos! Pobrecitos que no entienden, no han captado lo que Dios dice. Primero, que la vida no es nuestra. La vida no la tenemos contada. Si Jesucristo no viene hoy y arrebata a su iglesia, hoy nos podemos morir, porque la vida no es nuestra y el Señor tiene decidido cuándo nos va a quitar de esta tierra. Pero nadie, ni leyendo el Apocalipsis, ni comprendiendo en su magnitud todo el sufrimiento del Apocalipsis, yo creo que nadie puede imaginar con exactitud el grado de sufrimiento atroz, tremendo que va a tener esa época, la época de la tribulación o la época
del caos del día final. Nadie puede imaginar esto. Si alguien pudiera imaginarlo, si alguien pudiera comprenderlo, caería de rodillas este mismo momento delante de Jesucristo, porque ese caos va a ser terrible, porque pasar por esa época no debemos de desear que la tenga ni la peor persona, ni la persona más mala, ni la persona que más nos odie. No podemos desear que esté en esa época. Va a ser terrible. Ahora, Dios nos libre a nosotros, hermanos. Que Dios nos libre a nosotros. Pero oigan, más que eso, porque ya nos libró Jesucristo, porque tenemos a Cristo en el corazón, Dios libre a otros. Que Dios libre a otros. Que por medio nuestro Dios libre a otros de morirse sin Cristo. Que Dios libre a otros de llegar a esa tribulación. Si Cristo arrebata en este momento a la iglesia, muchos van a entrar a la tribulación. Que Dios los libre, pero que los libre por medio nuestro. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo en esta tierra. Nosotros hemos sido encomendados con la gran comisión que Cristo nos dejó. Nosotros tenemos que ir y alcanzarlos. Señor, libra a esas personas, pero utilízame a mí, pero dame a mí la gracia, dame el empuje que solamente tú me puedes dar para ir y alcanzarlos con el mensaje de salvación. Caos del día final. Hemos hablado de dos aspectos: el caos ambiental, tremendo; el caos social, terrible. Pero en tercer lugar, hablando del caos del día final, hablemos del caos espiritual del día final. Versículos 15 al 17. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Caos espiritual. Ya el ambiente y la sociedad que se está viviendo en esa época, el ambiente social de esa época, adelantan la situación espiritual en la que la gente se encuentra en ese momento del día final en la tribulación. El anticristo, quiero que ustedes sepan esto, se da a conocer en la primera parte de la tribulación, 3 años y medio, pone paz, derrota a algunas personas y se eleva como el hombre más importante del mundo. Cuando finaliza la primera parte, dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 9, que el anticristo entra a Jerusalén, y allá en el templo que ya va a estar construido para Jehová, aquel hombre que ha hecho un pacto con Israel de no agresión, ahora entra y se proclama a él como el único Dios, como el Dios soberano de esta tierra. Y él va a poner su teocracia, la teocracia del anticristo. Todos deben adorar a un solo Dios. Todos van a girar en el mundo a través de la dirección de un solo Dios. Y ese Dios va a ser el anticristo. Va a ser una abominación tremenda, la abominación más grande que va a haber sobre todo el mundo. Aquel hombre va a luchar porque las personas se olviden de Dios. Ahí el único Dios que va a mandar es el anticristo. Qué tremendo, qué abominación en contra de nuestro Dios. Pero sucede algo tremendo. En esta crisis moral, en esta crisis espiritual, en este caos ambiental, social y espiritual que va a vivir el mundo, sucede lo que la palabra de Dios menciona: el cielo se enrolla. Y cuando el cielo se enrolla, ahora en aquella oscuridad, en aquella destrucción que está pasando, hay claridad. Algo va a suceder. Maranata, Cristo viene. Viene el Señor, y ahora el Señor ya no viene solo, ahora el Señor viene con su iglesia, la que 7 años antes ha arrebatado. Ahora, para la iglesia es una buena noticia. Para nosotros el pensar que Cristo viene es una noticia maravillosa. Para nosotros pensar en encontrarnos con Jesús es algo hermoso. Venimos aquí a la iglesia, sentimos la presencia del Señor, doblamos nuestras rodillas ante este altar y sentimos que aquí el Señor nos toca, que aquí el Señor nos habla.
pero también admiramos, esperamos, añoramos el ver a Jesús personalmente, el poder estar cara a cara con Jesús. Se abre el telón, dice aquí, el cielo se enrolla. Esa es una buena noticia para la iglesia, pero para la gente que va a estar en este mundo, en ese caos que se está viviendo, es una muy mala noticia, muy mala noticia. El versículo 15 en la primera parte dice que los reyes, los grandes, los ricos, capitanes poderosos, pero también miren los siervos, la gente libre que simplemente no tiene ningún puesto de importancia en el mundo, está hablándonos que las personas de toda condición social van a reaccionar. Por lo menos su conciencia que ha sido endurecida, la conciencia de esta gente ahora reacciona, ahora se dan cuenta de lo que han estado haciendo, ahora sienten su pecado, ahora sienten que han estado actuando de una manera equivocada, miran su indiferencia, saben que el cielo enrollado, saben que el cielo que se ha abierto significa confrontación, tienen que enfrentarse al Señor Jesucristo. Pero el versículo 15 también nos menciona que la reacción de la gente es una reacción absurda, la misma reacción de todos los tiempos, la reacción que siempre ha habido. ¿Recuerdan ustedes cuando Adán y Eva Dios les habló? ¿Recuerdan ustedes cuando pecaron que Dios se acercó a Adán y Eva preguntando ¿dónde estás tú? La misma reacción, salieron y se escondieron detrás de los árboles, dice la Biblia. Ahora los hombres ven que viene Jesucristo, ven a Dios el Padre sentado en el trono, dice aquí el pasaje, y salen corriendo a las cuevas y a las peñas de los montes para esconderse. La única diferencia en esta época del caos, de la tribulación, es que ya no va a haber un Dios que pregunte, ¿dónde estás tú? Ese ¿dónde estás tú? Simplemente para decirles, yo quiero darles una solución, yo voy a solucionar este problema, ya que pecaron y me ofendieron. Ya no va a haber un Dios que pregunte, ¿dónde estás tú? Para dar solución. Ahora es diferente. Es tanto el temor de las personas, porque saben que viene la ira del Cordero. Es tanto el temor que ni siquiera se arrepienten. Igual que Judas, simplemente sintió la carga de su pecado y fueron ahorcándose. Aquellos hombres van a desear morirse, dice, se van a poner debajo de las peñas para morirse, esconderse del Señor. Pero también el pasaje paralelo de Apocalipsis 9 nos dice que la muerte la van a buscar y la muerte no la van a encontrar. La muerte les evitaría posiblemente a esas personas encontrarse con Jesús. La gente va a esconderse porque no quiere tener un encuentro con Jesús, pero la gente huye, busca la muerte, y la muerte, dice Apocalipsis 9, huirá de ellos. ¡Qué tremenda situación la del mundo! Decían a los montes y a las peñas, dice el versículo 16, caed sobre nosotros, escondernos del rostro, queremos morirnos, no queremos enfrentarnos a la ira de ese Dios, pero la muerte huirá de ellos. Qué duro es estar cara a cara con Jesús. Qué duro es estar cara a cara ante la ira de ese Jesús. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros cristianos todos ansiamos ver a Jesús. Ven, Señor Jesús, dice el final de Apocalipsis. Queremos verlo. Pero en esa época, para los que no tengan a Cristo, qué terrible ha de ser ver a ese Jesús. No al Jesús de amor, sino al Jesús iracundo, dispuesto a castigar a los malos porque se ha terminado el periodo de gracia para las personas. Hermanos, este es nuestro mundo. Esto es lo que se avecina para nuestro mundo. ¿Cree usted que podemos hacer algo? Claro que sí, podemos hacer algo. Yo le pregunto, ¿qué está haciendo usted? Hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo. Salvemos almas del infierno. Estamos siendo retados por el Señor. Oiga esto, por favor. Las personas sin esperanza son personas sin fruto. Pero cuando se restaura la esperanza, se restaura la vida. Y esta mañana quiero decirles que Cristo es la esperanza. Y que nosotros tenemos que llevar esa esperanza al mundo para que restauren su vida,
Cristo es la esperanza. Compartamos a Cristo. Se acerca algo terrible. Algo lindo se acerca porque viene Cristo y nos lleva a nosotros, pero se acerca algo terrible para el mundo. Es el caos del día final. Va a haber un caos ambiental, va a haber un caos social, va a haber un caos espiritual, y usted y yo somos los llamados a librar a las personas de eso, a librar a las personas de llegar a esa crisis. Las personas pueden ser salvas, las personas pueden gozar de Cristo, las personas pueden irse con Cristo, si tan solo usted y yo les llevamos el mensaje de salvación. Usted y yo somos responsables. Que Dios nos bendiga y que Dios nos impulse a vivir esa vida que Él quiere. Ministerio Buscando de Dios presentó al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios.